Ser podcast. David Uclés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias por hablarnos de la península de las casas vacías en La Hora Extra. Yo te decía antes de entrar, qué joven eres. ¿Cómo se te ocurre la idea de hacer una novela tan monumental y que abarca cosas tan importantes como la familia o como el retrato de un país? Bueno, no hubo ningún momento en el que yo me sentara y dijera voy a escribir una novela sobre toda la guerra civil en toda la península. Fue hace 15 años que empecé a escribir las historias que me contaba mi abuelo sobre la guerra en mi pueblo, en Quesada. Y a lo largo de los años, pues como han sido 15 años de trabajo, intenté no solamente contar esa Macondo íbera, porque está escrito en realismo mágico, sino repartir a esos personajes por toda la península y aprovechar que ocurría durante la guerra para narrar toda la guerra civil. Pero si no hubiera tardado esos 15 años, si no se hubiera retrasado tanto, pues no sería otra cosa la novela. Dices de que es un Macondo particular, hay un neorrealismo andaluz en esa forma de contarlo. ¿Por qué eliges esa manera de contarlo? Que quizá yo creo que es de los primeros relatos literarios que hablan de ese periodo histórico en esas formas, con ese estilo. Podría ser desde lo fantástico El laberinto del fauno en el cine, pero es verdad que en la literatura no ha habido alguien que se atreviera a hacer esto. Bueno, el realismo mágico como que está en mí un poco. La anterior novela está escrita en el mismo estilo, la siguiente que estoy preparando también. Pero aparte yo creo que le viene muy bien al tema, no porque no se haya hecho tanto en el pasado, sino porque facilita un poco ciertos episodios más dramáticos para el lector. Es decir, el que haya de vez en cuando tinte onírico, yo creo que hace que la lectura sea más fácil, más asimilable, no sé. Hablas de momentos dramáticos y me ha sorprendido, ahora hablaré de cómo entras como narrador en partes de la historia, pero en una de las que tú te entremezclas o apareces directamente, creo que es al hilo de la batalla de Badajoz, y dices, no voy a hablar de sangre, no se va a hablar aquí de esa sangre. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué quieres evitar contar todo ese drama, ¿no? Toda la parte sangrienta de ese episodio? En Badajoz sí que me mojo mucho. Es un episodio bastante dramático, pero es cierto que hay otros en los que intento no entrar tanto en lo fácil como es, por ejemplo, describir la sangre, sino en crear escenas con realismo mágico que puedan transmitir lo mismo, pero aliviarlo de alguna manera. Por ejemplo, te puedo contar una muy breve. Cuando se exilian por Girona hacia Francia, hay un momento en el que uno de los personajes acaba en un campo de concentración francés y se lleva en la mano derecha un puñado de tierra, que es lo último que le queda de su tierra. Esto es verdad, esto era lo leí de un testimonio. Entonces, ¿yo qué hago con el realismo mágico? Cuando llega al campo, uno de los guardias le dice que tire la arena, pero él se la traga. Entonces el guardia se enfada porque no lo ha obedecido y le pega un tiro. Yo, en lugar de describir la sangre saliendo de su cuerpo, lo que hago es que sale de todos los tiros que le pegan arena brotando, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo para contarte que he intentado no describir lo más macabro con tinte sangriento, sino con tinte onírico. Y en ese episodio hablas tú como narrador, te introduces en varios momentos, incluso en uno mantienes una conversación de tú a tú con el mismísimo Franco. Sí, lo hago con Franco y con Unamuno. Sí, con Unamuno es más breve. Con Franco es que era necesario. Mira, yo esto me lo están marcando mucho los críticos y tal, como algo positivo, en plan de bajan mucho a la novela, ¿no? Hablan mucho con el lector. Pero yo tampoco era tan consciente, no era algo que quisiera hacer sí o sí, sino que me surgía. Hay un momento en el que yo digo, es que tengo que hablar con este hombre, con Franco. Y cuando termina lo del Alcázar de Toledo, pues allí delante de la pintura del Greco, pues tengo una conversación con él, nada agradable. Hombre, menos mal. Sí. Esto es una cosa que sí que te quería preguntar, ¿no? Porque siempre que hay una novela, una película sobre la guerra civil, hemos sido educados en un silencio, en un olvido, y es cierto que siempre rastreamos o miramos que no haya equidistancia. ¿Era algo que te preocupara?
¿Que me preocupara en qué sentido? En que al final, en una novela que busca los claroscuros, donde hay muchos matices, vale. pues que te pudieran acusar de equidistante o que te vale. pudiera quedar algo equidistante. No, de hecho, me lo decían otro día en un periódico, ¿eres bastante equidistante? Digo, no, sí, al contrario, yo me mojo en todo. O sea, todo lo que he Sí. investigado lo critico y lo expongo. Lo que hago es que no soslayo nada. Entonces eso no es ser parcial, eso es mojarse en absolutamente todo, y hay cosas pues que hicieron mal mucha gente, muchas instituciones, y ahí yo lo reflejo en la novela. Luego yo tengo mi opinión personal, pero creo que no es interesante de cara al libro, porque yo intento hacer un reflejo, una radiografía histórica, más que política. Yo sé que la política está en todo, ¿no? Como decía Aristóteles, y hay mucha política en el libro también, pero de forma consciente he querido centrarme más, no he querido entrar en esa diatriba, no sé. Y en este sentido, antes decías que las historias que te contaba tu abuelo, no sé si la generación de los nietos es la más adecuada. Bueno, no sé si la adecuada es la palabra, pero sí es la que ahora mismo puede contar esas cosas. Es que en realidad mi generación, yo no sé lo que dirán los sociólogos, pero yo creo que somos de la generación de los bisnietos, porque Sí, mis abuelos tenían 9 años. Menos uno que sí que tuve la suerte, o la desgracia, de que sí que estuvo en la guerra, el padre de mi padre, pero no lo conocí. Entonces yo me considero de la generación de los bisnietos, y yo creo que tenemos libertad suficiente ya, porque han pasado más de 80 años, de poder enfrentarnos a ese episodio histórico con total libertad. Yo me he enfrentado con mucho respeto, con todo el rigor histórico que he podido, pero con mucha libertad creativa. No he tenido ninguna mochila ni miedo a mi espalda. Luego ya que me venga unas críticas de un lado o de otro, pues eso es inevitable. Habrá que asumir, ¿no? Sí, y es sano también. Y los personajes son héroes anónimos, como pueden ser tus abuelos, los míos o nuestros bisabuelos, ya más bien, y los mezclas con héroes o con famosos, digamos, de esa época, ¿no? Aparecen George Orwell, aparecen Azaña, por supuesto, hablas de Picasso, hablas de un montón de episodios y un montón de gente, de Miguel Hernández en ese episodio, ¿no? En esa Nochevieja en Madrid. ¿Era la idea también mezclar unas personalidades y otras, no centrarlo solo en... Sí, y sí, en el último año de trabajo sí que quise darle voz a estos personajes y mezclarlos con los míos. Incluso muchas veces modifico un poco sus muertes o sus derroteros con respecto a mi personaje. Ellos le influyen mucho. Me parecía una manera también de divertirme yo, que es necesario, ¿no? Que el escritor tenga un buen rato escribiendo y no sé, era como durante un momento poder hablar con ellos. Cuando describía a George Orwell, por ejemplo, ese episodio me encanta, que habla con el protagonista de la novela, y era una forma de acercarme a él. Lo he disfrutado mucho. Creo que también puede interesar a quien lo lea, ¿no? Y ¿cómo ha sido? Decías que te has intentado documentar lo máximo posible. ¿Cómo ha sido ese trabajo también de acercarse a una época en la que hay mucha historiografía, pero también hay muchos silencios, también hay muchas cosas sin contar? Sí, bueno, me he leído como 6 grandes obras de historiadores británicos, que son los que más al detalle describen el conflicto. Me he leído muchísimas novelas sobre la guerra civil para ver cómo lo narraban los escritores españoles o también extranjeros, la producción cinematográfica que es enorme, mucho ensayo, a los centros de documentación que puede ir gracias a la beca Leonardo también, pues recabe información, documentación oral. Es decir, sí que me he informado mucho. Yo creo que hago un poco como Picasso, ¿no? Que Picasso podía pintar realista, pero para pintar cubista primero necesitaba unas nociones. Entonces yo, después de empaparme bien de la guerra, es cuando la he deformado y he hecho ese realismo mágico con ella, pero teniendo una base fuerte que yo pueda estar seguro más o menos o tener una idea de lo que pasó en cada sitio. Pero también te digo una cosa, yo no veo tanta diferencia entre los historiadores en cuanto a lo que ocurrió, sí en cuanto a los juicios de valor que hacen, a la intención que tenía cada estratega, a las cifras de muertos, pero luego en cuanto a las cosas que ocurrieron, tampoco no se ponen en duda. Paracuello existió, la masacre de Badajoz también, ahora las cifras te bailan, pues como hoy día, ¿no? Cuando va a una manifestación, que hay 20.000 o hay 2 millones. Y en porque me comentabas antes que habías viajado, en esas visitas, en ese trabajo de documentación, que al final para este libro ha sido importante, sí. ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido, lo que más te ha emocionado, mirándolo desde el presente? Pues mira, me hice 25.000 kilómetros, que lo contamos con mi amiga que me llevó en el coche, por toda la península en 10 meses solo. Fue una locura. Y de todos los sitios a los que fui, que estuve en todas las provincias, para mí lo más emocionante fue precisamente en Alicante, en la Bocana del Puerto,
porque es un lugar donde mucha gente se suicidó porque la esperanza se le había acabado, y a mí esa sensación es tan atroz que, no sé, me senté allí y estaba muy emocionado. Otro de los lugares, como no, Guernica, la carretera que conecta Málaga con Almería, el Paracuellos también es muy escalofriante, con todas las cruces y toda la gente que murió allí en cuestión de un par de noches. En fin, hay lugares como muy cargados, ¿no? Que nota, bueno, y Belchite, sí, que voy mañana, pasado mañana, eso es uno, bueno, ahí sufrieron por todos lados y mucho también por culpa de Franco, yo lo explico en el libro. Pero Belchite también es uno de esos lugares que más te emociona, porque visualmente, bueno, es la guerra 100%. Tú retratas con todo eso la descomposición de una familia, que es al final la descomposición de un país. No sé si es doloroso también retratar eso, ¿no? Y ver cómo la historia individual va tan asociada muchas veces a la historia colectiva. De hecho, ese es mi objetivo con el libro. Yo sobre todo me centro en una familia de 40 miembros y quiero que, aunque cuento toda la guerra y me persono en todos esos lugares donde ocurrieron cosas, sí me gustaría que el lector viera más lo que fue la guerra en la familia, que no es el acontecimiento luego que narro a nivel nacional. Entonces, bueno, sí que trabajé mucho para las primeras 200 páginas, por ejemplo, en esas páginas no hay nada de guerra, solamente sobre la familia. Y en el prólogo ya aviso que de 40 miembros mueren todos menos uno. Pero bueno, a mí no me ha sido doloroso, me ha parecido como poético, no sé, es como cuando vas a ver las pinturas negras de Goya, no lloras, ¿no? Bueno, no sé, yo no lloro, me horrorizan. Algunas me gustan más, menos, pero bueno, no sé si llorarán o no lo sé, la verdad. ¿Y cómo ha sido? Porque yo leyendo la novela sí me planteaba la elección de los nombres de los personajes, que tienen mucho, dicen mucho de ellos, y la elección del propio nombre, de tu propio Macondo. Pues los personajes tienen nombres de mis familiares, se llamaban Nicanora, Estanislao, o sea, tenían nombres como muy curiosos. Luego sí que quise que cada nombre fuera como muy íbero, muy de nuestra tierra, muy tradicional, entonces tenía una lista de nombres como muy antiguos. Y la segunda pregunta. El título de Macondo. Siempre se llamó Odisto, como el protagonista, durante 13 años, pero hace 2 años dije, necesito un título... ¡Ah, no! De la ciudad. De la ciudad. Estaba con la novela. La ciudad... Odisto es muy Odisea, eso. Sí, lo sé, sí. Por eso me gustaba, pero luego dije, cámbialo y puse la península de las casas vacías. La ciudad, claro. El pueblo en el que ocurre todo es Quesada, que es el pueblo donde viene toda mi familia en Jaén. Y eso ocurre mucho en las novelas de realismo mágico, que suelen cambiar, ¿no? Y no solo en realismo mágico, sino cuando escribes una tierra muchas veces se cambia el nombre, como Muñoz Molina, que a Úbeda, de donde yo soy, lo llama Mágina, ¿no? Entonces yo consideré cambiar el nombre y en vez de Quesada se llama Jándula, que es el nombre de un río que pasa por Jaén. No por mi región, por Andújar, pero bueno, somos todos primos hermanos en Jaén, espero que que te lo permita, sí, ¿no? Que me permita. Oye, ¿crees que faltan historias sobre la guerra? No, hay mucha producción sobre la guerra, creo que sobre lo que más se ha escrito. Pero bueno, creo que sí que falta producción más onírica, con una carga imaginativa mayor, no solamente sobre la guerra. Creo que hay mucha autoficción en la librería hoy día, que está muy bien, pero he hecho en falta un poco más de novelas más ambiciosas, más imaginativas. Ahora últimamente Quique Cherta ha publicado Los Miralles, o por ejemplo Irene Solá con Canto yo la montaña baila, o no sé, creo que está viendo, o las novelas de Mariana Enríquez, creo que sí que está viendo una vuelta a poner en valor productos más imaginativos, más fantásticos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es algo positivo. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que nos hemos refugiado en la autoficción tanto tiempo? Está muy bien, porque la autoficción al final te ves tú, te emociona más, porque te puedes reconocer más con los personajes. Pero es que llevamos muchos años con la autoficción. Entonces siempre pues en algún momento tiene que darse el cambio, ¿no? Entonces yo creo que se está dando. ¿Por qué? No lo sé. Quizás después de la pandemia necesitábamos una vía de escape. A mí esto lo digo yo mucho. Mi novela, ante todo, quiero que el lector se evada. Esa es mi intención cuando escribo. Más que informarle sobre lo que ocurrió, yo concibo los libros como lugares donde te puedes evadir de tu propia vida, que ya es estresante por sí, ¿no? Y dura. Pues quizás después de la pandemia que ha resurgido esa fantasía, no lo sé, pero creo que algo positivo y regenerador. Has estado mucho tiempo con esta novela. No sé si hay algo de liberador en el momento en que se escribe, o también hay algo de miedo por parte del autor de dejarla ir. No, alivio total. Alivio y felicidad.
Felicidad por haber honrado a mis familiares y a tanta gente que murió en la guerra. También felicidad porque los que se acerquen al libro, sobre todo mi generación y venidera, van a poder aprender mucho. Y de generaciones anteriores van a poder revisitar un periodo histórico de otra manera. Pero un alivio enorme. Yo tenía mucho miedo estos últimos años de decir, pero como me pase algo, llevo aquí 15 años y no acabo. Esto no acaba. Ahora estoy súper tranquilo. Ahora tengo un bajón de esto que pasa siempre, ¿no? Que te da un bajón de estrés, no sé. Y estoy súper atacado estos días. Pero muy contento y una sensación de, bueno, mira, si mañana me pilla un coche, que me pille. Pero ya la novela ya está, la ¿no? novela ya está ahí, que era lo que yo tenía que hacer. Y la novela sale a las librerías justo cuando empiezan a derogarse muchas leyes sobre memoria democrática o a hacer otras nuevas que restringen los derechos sobre la memoria. No sé eso cómo lo vives tú después de haberte sumergido, ¿no? en toda la memoria. Fatal. O sea, un ejemplo, voy a Málaga, a la carretera, al paseo que une Málaga con Almería, y hay una placa de la Junta de Andalucía que está rota y pone, no sé qué, no sé cuánto, Oria histórica. No pone ni memoria histórica, pues está roto. Está como colgando oxidada. Eso es lo que queda de memoria histórica en ese lugar, por ejemplo. O va a Badajoz, donde se cargaron la Plaza de Toros, y no te encuentras ningún letrero ni nada indicándote que va debajo de un palacio que hay de congreso, donde estaba antiguamente la Plaza de Toros, que hay una pequeña zona de memoria histórica. O sea, no hay lugares de puntos de interés para hacer una memoria histórica. El Valle de los Caídos, por ejemplo, pues ese lugar podría servir como un punto para explicar un poco la guerra. Tampoco se ha utilizado, o sea, no sé, hacen falta más lugares que expliquen el conflicto. Hace falta que se dediquen los libros de texto más de 2 páginas, que lo digo siempre en todas las entrevistas. Nosotros aprendimos la guerra en 2 páginas, no sé tú, pero era absurdo. Cuando debería haber varios temas, pero sin embargo las guerras carlistas nos sabíamos súper bien, ¿no? O los ríos de España, no sé. La restauración. Por Un ejemplo, año con la restauración todos. Por Dios, y no sé. Para luego saber que el bipartidismo sigue aquí, quiero decir. Exactamente, que seguimos en la misma, o sea, no sé. Ahí sí que quiero, en eso sí que me gustaría seguir, aunque las siguientes novelas que hagan no serán ya políticas, pero sí que quiero mantener un perfil activo en cuanto a memoria histórica, porque es súper necesario. Y todo lo que pueda hacer yo para que haya una memoria fuerte, como por ejemplo en Alemania, el lugar donde he vivido años, que soy traductor y viví allí un tiempo, creo que es ejemplar la memoria histórica que han tenido ellos, y algo así deberíamos tener nosotros. Lo que no puede ser que el otro día paso por Plaza de España y hay 50 jóvenes cantando el Canal Sol, que iba con mi mejor amigo, que es francés, y le dije que eran Boy Scouts, porque me acababa de decir, me encanta Madrid, y yo no le iba a decir lo que era. Digo, pues son Boy Scouts. O sea, eso es muy fuerte. Entonces, todo lo que sea para evitar esas cosas, no sé, que pueden llevarnos a conflictos parecidos si seguimos permitiendo ciertos gestos, no sé. Sí, ¿tú crees que esta península de las casas vacías está en riesgo? El otro día veía una serie y entrevistaba a Michael Douglas por una serie sobre Benjamin Franklin, fundador de la democracia americana, ¿no? Y decía, bueno, como en España la democracia está en peligro, la democracia en la península de las casas vacías, ¿cómo está? A corto plazo no. Pero bueno, a largo plazo todo es muy inestable. Yo tengo mucho miedo con el agua, por ejemplo. Yo que soy jienense, además, nosotros ya tenemos ese miedo de que se va a acabar el agua de hace muchos años. Mis padres me cuentan el tiempo en las duchas. Esto es muy, muy contemporáneo, que ahora sí estamos todos más asustados, pero nosotros sí tenemos ese miedo con los embalses. Y yo creo que eso sí puede propiciar una crisis muy grande. Una crisis donde se empobrezca mucho más la España nivel intermedio económicamente, y en esos momentos, cuando toman más fuerza los extremismos, yo qué sé si puede pasar algo parecido a largo plazo. Quizá una guerra civil social, más que una guerra como nos imaginamos todos, como lo ocurrió, no creo. Pero bueno, el mundo está muy inestable. Como se ocurra una tercera guerra mundial y llega aquí también luego al final entre nosotros nos damos caña, yo creo. Sí. Decías que tus próximos libros no van a ser políticos. ¿Qué van a ser? ¿O qué estás pensando en este bajón ahora que te ha dado? Es que yo no soy animal político. Yo estoy obsesionado con eso. Soy animal, antes que todo, musical, filosófico, Es verdad que tú eres músico. Sí. Ahora te quería preguntar por eso también. Pero político, estamos obsesionados con la política. Todo lo que lo comentamos desde la política. Y vemos lo que han dicho los políticos al respecto. Pero bueno, démosle un hueco en nuestra mente, pero no tanto. Entonces no quiero nada más político.
Va a ser la siguiente sobre la estela literaria que ha dejado la ciudad de Barcelona, también con realismo mágico. Y después tengo muchas ideas, todas relacionadas con el realismo mágico, pero ya ninguna política. Se acabó. Y lo de la música me interesaba en tanto que cómo te ayuda eso a ser escritor, porque decía Otessa Montfort que para ella sus padres eran músicos y haber aprendido antes a leer una partitura casi que a leer un texto normal, eso le hacía que la forma del relato, de la forma en la que escribía fuera diferente. No sé si a ti te pasa. Supongo que sí, que al final como que la musicalidad, el ritmo, lo trabajas más o te obsesionas más con él. Por ejemplo, en el libro los episodios tienen como máximo 3 episodios, están muy, no sé, muy equilibradas, hay 4 partes, cada parte tiene 30 episodios también. Creo que tiene cierto ritmo interno que puede ser gracias a la música. Meto pistas de audio de vez en cuando para que los lectores lo escuchen. Luego también me encanta, mi mayor afición es el cine, entonces intento que las descripciones que hago en el libro sean muy visuales. Yo creo que es más cinematográfica la novela, por ejemplo, que a lo mejor, no sé, literaria en ese sentido. ¿Y qué influencias tendrían? Pues, por ejemplo, Sorrentino. Me encanta esto de crear una imagen bella, que es como un momento congelado, que flota y tiene ahí una metáfora para interpretar. Sorrentino y la música que él utiliza además. No sé, yo lo tengo muy en mente cuando escribo. Y la oralidad, porque es algo importante y ha sido importante para preservar parte de la historia en la época de la Guerra Civil y creo que es importante también en la novela. Sí, mucho, la oralidad y las costumbres. Bueno, yo es que me crié en un pueblo muy chico en las montañas de Jaén, donde el tiempo parece como si no hubiera pasado. Entonces allí se han mantenido mucho esas costumbres, la forma de hablar, incluso la forma del pueblo, todas las casas encaladas, los dichos, las matanzas que hasta hace poco las hacían del cerdo, la recogida de aceituna que la hacemos con vara, la hacemos como antiguamente. Mi amigo se sorprende y dice, pero si yo estoy en Badajoz cogiendo ya todo con máquina, nosotros lo hacemos a la antigua, ¿no? Y eso me ha permitido meterme mejor en los años 30, casi que no me ha costado. Bueno, tenía luego un muro con notas para ver qué moneda se utilizaba, cómo se llama, qué carretera había, qué línea de metro, qué nombres se ponían. Pero en general, yo escuchaba a mi abuela y a mi abuelo y hacía los diálogos. Yo creo que han salido bastante años 30. La novela termina cuando acaba la guerra y el personaje vuelve al pueblo, ¿no? Desde el que ha salido y donde esa familia ha ido desapareciendo. ¿Qué le espera a ese personaje? Porque eso es una segunda parte, ¿no? Sí, eso sería para otra novela realmente. Es muy elíptica, ¿no? El nombre ya da pistas, Odisto, que puede recordar un poco a la Odisea, al Ulises. Pues ¿qué le espera? Bueno, no lo digo, porque sería el gran spoiler, ya demasiado digo que se mueren todos menos uno, pero bueno, ya lo verá el lector, pero sí que es cierto que podría dar para otro libro, porque luego te dan ganas de contar la posguerra, pero yo ya no me meto. De hecho, tengo amigos que acaban de publicar cosas sobre la posguerra y estoy yo ahora muy interesado en que me cuenten cosas de la posguerra. De la guerra no quiero saber nada ya, estoy saturado. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias, muy feliz.